buenos días. Quiero agradecer a la ministra Consuelo Valdés, ministra de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, y a todo su equipo que ha organizado este seminario por esta invitación. Una invitación que toma doble importancia por los tiempos que vivimos, tiempos excepcionales que nos han obligado a tomar decisiones excepcionales y hacernos preguntas también excepcionales, preguntas que nos formulamos todos en el mundo, en todos los países, sean más grandes, más chicos, y en materia cultural, sean centros culturales o no. Las dudas, los desafíos son los mismos para todos quienes estamos en esto, y hoy estamos en una búsqueda, y es por eso que este seminario internacional es una instancia tan valiosa, porque nos permite compartir pensamientos, preguntas, que ya vamos a ir a hacer un resumen de ellas al final de esta presentación, también algunos miedos, algunas incertidumbres, y también experiencias que en lo personal espero que pueda ser de utilidad y que pueda inspirar a otros gestores y a otras personas que están encabezando centros culturales, organizaciones, teatros de distinta índole, y que estén en la búsqueda de ese futuro que para todos parece tan complejo hoy. Vamos a comenzar, voy a querer compartir la pantalla con ustedes para comenzar a conversar de este momento que estamos viviendo, de los desafíos que tenemos, y por eso he llamado a esta exposición Desconfinamiento Cultural, una nueva relación con los públicos. No hay ninguna duda hoy día, pese a todo lo que nos falta, el camino que nos falta recorrer, pero no hay ninguna duda respecto que nuestra relación con los públicos ha cambiado y va a estructurarse y va a proyectarse en el futuro de una manera distinta como venía haciéndolo en la era pre-COVID. Antes de centrarnos en el año 2020, que es este espacio que conocemos tanto hoy día, ¿no? En este confinamiento y donde tenemos tan presente y tan viva toda esta experiencia, nunca está de más volver atrás para visitar la historia, que siempre nos habla mucho. Y es por eso que quiero detenerme un segundo y solo algunas láminas en el pasado, en un pasado que parece muy pasado, pero que cuando lo revisemos nos vamos a dar cuenta que también es presente. Me refiero a la Baja Edad Media y al camino en ese momento hacia el Renacimiento, me refiero a los años 1347 específicamente, cuando explota, cuando se manifiesta de manera muy dramática, de manera muy total, la peste bubónica en Europa. La peste bubónica en Europa fue una peste que cambió el curso de Europa, y eso es lo interesante y les voy a explicar por qué. La peste bubónica es una peste, ¿no?, que llega a Europa desde Oriente. Nos parece conocido eso, y llega a Europa desde China. ¿Por qué? Porque la Europa de la Edad Media estaba ávida de poder acceder a ciertas mercancías de lujo, que en esa época venían de Oriente. Estoy hablando de las sedas, que siempre se comenta, también, por ejemplo, de los distintos especias, de algunos perfumes, que en esa época se producían en Oriente. ¿Por qué Occidente? ¿Por qué Europa estaba tan ávido de todas estas mercancías? Porque efectivamente la Edad Media, pese a lo que algunos creen, vivió una época de florecimiento en la Alta Edad Media, que es también el germen de su decadencia y de su fin, y de por qué la peste bubónica llega con tanta fuerza a Europa. Por lo tanto, la peste bubónica llega a una Europa que había tenido un periodo de florecimiento, pero que vivía los signos de un cansancio, de un agotamiento, de una fatiga. ¿Por qué? Había una explosión demográfica muy importante. Es la época en la que Europa tuvo menos bosques, en una economía agraria, como era centrada en la tierra, como era la economía del feudalismo, de la época de la Edad Media. La tierra era todo, era la posibilidad de sobrevivencia, era la alimentación, era el poder pagar impuestos, era el poder mantener una familia. Por lo tanto, Europa está en un momento de extrema explotación de la tierra,
donde hay una crisis de alguna manera ecológica y hay una crisis demográfica, y de alguna manera la naturaleza, tal como ha pasado ahora para muchos, como lo interpretan muchas personas, habla, y habla a través de esta peste bubónica que termina por diezmar la población europea. Aquí vemos un óleo de Bruegel el Viejo, donde se puede ver la presencia que adquiere la muerte en esta baja Edad Media, donde llega para destruir no solo vidas, sino que también todo un sistema que había existido en Europa por muchísimos siglos y que había mantenido a Europa en desarrollo, el desarrollo que en esa época se tenía. Se ven escenas acá en este óleo muy impactantes, un perro comiendo una guagua abajo, en fin, la muerte se hace muy presente y la muerte termina también en esa época por marcar muy fuertemente desde la vía espiritual hasta la vía artística, en fin, es un momento donde se hace más presente que nunca, aunque siempre está presente. Entonces, esa peste bubónica llega para instalarse, para diezmar la población de Europa y para decir que es tal vez lo que más nos impacta, sabiendo que esto pasó hace tanto tiempo con relación al mundo actual, para decir, llegó el final de un modelo, de un paradigma, de una era, y ahora nos tenemos que encaminar hacia un lugar distinto. Este asunto histórico no es que uno se duerma un día en el medioevo y uno despierta el siguiente y resulta que estamos en el Renacimiento. Sencillamente son procesos muy complejos como los que estamos viviendo ahora, donde se provocan cambios muy profundos, y por eso que hoy no hay ninguna duda de que estamos frente a un cambio de paradigma. También en la cultura, que es lo que nos convoca hoy día acá. Saliendo de la época de la Baja Edad Media, de estos comerciantes genoveses y venecianos que llevan a Europa en sus barcos esta peste bubónica, ya encontramos otra posteriormente, hay otras entre medio, pero podemos encontrar una donde Chile sí está se siente mucho más conectado porque fue parte de esa peste, que es la gripe española, que estuvo presente en Chile entre los años 1918, 19 y 20, donde también se siente en el Teatro Municipal de Santiago. Yo puse ahí un breve resumen para mostrarles cómo afectó en esa época. Evidentemente explota en el 18, los procesos de producción eran distintos a los de hoy día, pero evidentemente hay una preparación para cada temporada artística, y eso hace que a causa de la gripe española tengamos la cantidad de títulos de ópera que ustedes ven ahí: 12 en 1918, 5 en 1919 en plena pandemia, y 7 recuperándose un poco en 1920. La gripe española llega en un contexto mundial también de crisis profunda, lo mismo que pasaba en la Edad Media con esta sobreexplotación de población, con esta crisis ecológica, llega en un contexto de guerra mundial. Se enfrentan las grandes potencias europeas en una guerra que pone fin a muchos años donde el optimismo en la ciencia, en los avances, en los descubrimientos, en la revolución industrial, habían creado esta imagen que el mundo solo podía ir hacia un lugar mejor, donde habían mejorado condiciones de vida, donde se había transformado mucho la vida económica de los países. La revolución industrial fue el pic de esa transformación que empezó precisamente con el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, y esta gripe española encuentra entonces a un mundo que ya está trastocado por esta guerra, que pone fin a todos esos sueños de un mundo en avance, de un mundo en progreso sin discusión, de un mundo con optimismo en ese sentido, para arrojarlo a los brazos de una guerra tremenda, una verdadera carnicería donde mueren millones de personas, y donde se pone en entredicho todo en lo que se había creído hasta ese momento. Por lo tanto, hay una crisis mundial enorme, y también sucede con esta gripe española que es la primera vez que el mundo está unido en una pandemia, ¿no? Los avances científicos en los que se había confiado tanto se ponen en entredicho porque evidentemente son insuficientes para poder enfrentar esta gripe española que también arrasa y mata a millones de personas en todo el mundo. Aquí tenemos un gráfico de la época que muestra estas olas, ¿no? Primera ola, segunda y tercera ola con estos pics. Esto está tomado entre junio y noviembre, entre octubre y noviembre, esto es de Estados Unidos. Vemos ahí cómo afecta principalmente a Europa. Tenemos la línea continua en Nueva York, y las siguientes Londres, París y Berlín.
Aquí tenemos una imagen que la puse porque nuevamente nos conecta con el presente, ¿no? Nos conectaba con el presente la historia de cómo llegó y de dónde llegó la peste bubónica a la Europa medieval. Hoy día esta imagen de la gripe española de los años 20 nos conecta con esta imagen de una mujer que está en una máquina de escribir en vez de una computadora. Evidentemente eso es distinto, pero con una mascarilla protegiendo sus vías respiratorias, ¿cierto? Entonces ahí encontramos este vínculo con lo actual. Y aquí tenemos una imagen de algún teatro en Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, donde vemos cómo se ha transformado en un hospital, en un lugar para el cuidado de los enfermos de esta gripe española. En Chile existen crónicas donde podemos saber que si bien no se cancelan espectáculos necesariamente, debe haber sucedido en algún lugar, eso no está 100% registrado, pero en el Teatro Municipal, por ejemplo, no se cancelan espectáculos, pero sí se recomienda el lavado frecuente de manos, medidas sanitarias permanentes, el uso de mascarillas, y también a nivel de la ciudad se desinfectan las cunetas, se desinfectan las calles, se aplican los mejores sistemas y los más modernos del momento para poder limpiar esta ciudad de este virus, de esta gripe española. Por lo tanto, volvemos a encontrar esfuerzos que aparentan ser insuficientes, que son insuficientes para enfrentar una pandemia de esas dimensiones. Y llegamos al año 2020, pasamos por la Edad Media, con la peste bubónica, pasamos por los años 20 de guerra y de también una crisis mundial que va a cambiar también el modelo con la Primera Guerra Mundial y la gripe española, y para llegar al año 2020, a esta crisis del COVID y del coronavirus, que nos ha arrojado a una experiencia totalmente inédita, desconocida. Y también hemos vivido probablemente en los últimos años esta sensación de progreso que no para, ¿no? Con estos avances increíbles tecnológicos, con estos teléfonos que nos permiten hacer todo, conectarnos con cualquier parte del mundo. En fin, de alguna manera se reproduce esa sensación que hubo hacia fines del siglo XIX, después comienzos del XX, donde hay una confianza, hay una creencia que la ciencia, que los avances nos protegen de muchas cosas y nos permiten llegar a muchos lugares y hacer muchas cosas que antes no se podían, pero sin embargo y nuevamente es un virus el que nos recuerda que no es tan así y que nos vuelve a recordar de alguna manera que es la naturaleza probablemente la que habla y que nos dice no podemos seguir en esta carrera que destruye el mundo a pasos agigantados. Esa es una de las explicaciones que se da. Mirando la historia uno podría decir cada cierto tiempo aparecen estos virus que de alguna manera son producto del hacinamiento en el que estamos, de la sobrepoblación, en fin, y de muchos otros temas, ¿no? Coronavirus, año 2020, nos arroja a todos a una experiencia nueva de confinamiento, de cierre, de gran incertidumbre, y donde se nos empuja de manera decidida y sin que lo hayamos pensado mucho antes a una reinvención y nuevamente a un cambio de paradigma. Nuevamente es una peste la que marca un cambio de época, un cambio de era, un cambio de paradigma. Y frente a eso estamos hoy día, este año 2020. Acá tenemos una imagen que se ha transformado en una especie de postal. Este es el Teatro Liceu de Barcelona. Esto fue en plena pandemia, donde vemos un teatro lleno de plantas, que son seres vivos, pero que no es lo mismo que un ser humano, y a un grupo de 4 músicos tocándole estas plantas. De alguna manera, me parece a mí, es una poética en el sentido de plantear que son seres humanos que tocan a un público, a públicos que están ahí, pero que no son el que esperábamos, que no es la imagen que siempre vemos, no es al público que esperábamos, porque estamos todos en una especie de cambio y de mutación que nos va a llevar a otra parte. Es decir, lo que era quedó en el pasado, hay un futuro, pero todavía no podemos efectivamente delinear con exactitud y con perfección cuál va a ser ese futuro. Estos músicos están tocándoles es una imagen que se instaló muy fuertemente en esta pandemia y plantea muchas sublecturas al hecho que sean 4 músicos que están tocándole a cientos de plantas en el Teatro Liceu de Barcelona. Y esta es otra imagen que ya más avanzada la pandemia hemos visto, y es el hecho que estas
plateas con butacas, una al lado de la otra, pegada, probablemente esa platea llena sea una imagen que no volvamos a ver, al menos en el corto plazo, y sí vamos a tener personas como las que ustedes ven aquí, separadas por metros y por butacas unas de otras. Probablemente no estamos dispuestos a volver a la experiencia de una persona pegada. Hemos perdido la sensación en estos tiempos de pandemia, más allá de si vivimos solo o tenemos personas con las que compartimos el espacio, y más allá del espacio que compartimos, esta sensación de estar pegados y que sea algo natural ya se fue, ya la perdimos, y probablemente nadie quiera volver a sentirse en el fondo asfixiado por otra persona al lado de manera inmediata, y este es un ejemplo. Obviamente acá vemos un aforo absoluto y totalmente reducido, tampoco es que ese va a ser el futuro, pero evidentemente estos patios de butacas extremadamente pegados, igual que en los aviones, probablemente no vuelva a producirse en las condiciones que conocíamos. Llegó el mes de marzo y decidimos prontamente, fuimos la primera organización cultural en Chile a tomar la decisión de cerrar las puertas, sin claridad, tengo que decirlo, respecto de cuánto tiempo íbamos a mantener las puertas cerradas. Sin embargo, el hecho de cerrar el Teatro Municipal y de tener a todos sus artistas y trabajadores en sus casas nos hizo ver inmediatamente que enfrentábamos una nueva realidad que duraría una cierta cantidad de meses, que no sabíamos, pero que evidentemente nos enfrentaba a algo muy distinto. La respuesta a las preguntas inmediatas que vinieron, que ya las vamos a revisar, fue una nueva plataforma digital que llamamos el Municipal Delivery. Ustedes ven ahí la imagen, este es nuestro isotipo, nuestro logotipo, donde ustedes ven una moto y donde ven un pequeño teatro municipal arriba, tratando de transmitir la idea de que llevamos las artes que el Teatro Municipal hace, ópera, ballet, conciertos, la llevamos a tu casa, la acercamos al Teatro Municipal como nunca antes lo hicimos a tu casa, lo que tú quieras ver lo vas a poder ver. Entonces, ese es lo que encierra esta imagen del Municipal Delivery, que es un logo al que le hemos tomado un logotipo mucho cariño, porque representa la realidad con la que nos hemos enfrentado. Literalmente sacamos el edificio al espacio digital para poder seguir compartiendo la vida de ese edificio adentro con el público, tanto chileno como también extranjero. El Municipal Delivery surge frente a la pregunta inmediata de cómo vamos a seguir presentes y cómo vamos a seguir acompañando a las personas y a los públicos en este confinamiento. Una opción podría haber sido efectivamente cerrar el teatro y mantenernos así, pero nos parecía muy importante seguir vivos, seguir comunicando lo que nosotros hacemos, quiénes somos. Y vimos, a pesar de que no había una claridad enorme al principio, vimos que esta era una oportunidad. Y en ese sentido tomamos esa oportunidad y la transformamos en plataforma digital. Una plataforma digital que definimos como gratuita, evidentemente por la situación que se estaba viviendo, con libertad de acceso, y llegamos a un mix a poco andar de contenidos diferenciados. Esto significa que el Municipal Delivery es una plataforma donde ustedes encuentran espectáculos, ópera, ballet, conciertos, documentales, y donde también se puede encontrar mediación digital que pueda preparar al público para la experiencia que va a vivir. Nosotros hemos definido tempranamente el día viernes como el día en que estrenamos, en que mostramos la nueva propuesta artística a esos públicos. Por lo tanto, vivimos una jornada de preparación de distintas maneras, la mayor parte del tiempo con tertulias, el día anterior, que es el día jueves. Y también la plataforma Municipal Delivery incluye una plataforma de perfeccionamiento, de talleres. Vamos a ver el alcance que hemos tenido con estas propuestas que tienen como finalidad ofrecer conocimiento, herramientas para que las personas aún en confinamiento puedan seguir perfeccionándose, como ha sucedido también en otras áreas, ¿no? Y también otra cosa que definimos fue un contenido propio, principalmente al comienzo también, pero también en convenio, porque la pandemia se ha extendido por más meses a los que los espacios, como el Municipal de Santiago, estábamos preparados para poder tener contenido, ¿no?, digitalmente. Por lo tanto, también ha sido una buena oportunidad para atender puentes, para ampliar redes y para poder aprovechar también la oferta digital de otros teatros con los que hemos hecho intercambio, como por ejemplo el Teatro Real de Madrid, como por ejemplo el Teatro Nacional de Lima, como por ejemplo el Teatro Colón de Buenos Aires.
¿Cuántos y quiénes son la comunidad municipal delivery? Que son los números que estamos viendo ahora. Estos son datos de Google Analytics que hemos tomado de las temporadas 1 y 2. Nosotros actualmente ya preparamos la número 5. ¿Pero qué nos arrojan la temporada 1 y 2? Un alcance de más de 11 millones, ¿no? Un 90% de las personas que nos ven en Chile, lo que nos hace tener una interesantísima llegada a nivel nacional, ¿no? Como en territorio, en este confinamiento, de alguna manera nos remitimos a poder llegar ampliamente al territorio, ¿no? Y de ese 90%, un 30% nos ve desde regiones. Chile es un país con una geografía muy particular, muy larga, muy extendida y angosta, y eso hace que las barreras geográficas de acceso sean un tema muy importante para nosotros. Por lo tanto, en los análisis que hicimos de este público que nos ve, evidentemente está el tema de la barrera de acceso y económica presente en este público que se ha conectado, alguno por primera vez, otro habiendo esperado esta oportunidad después de haber visitado alguna primera vez también el municipal en vivo, en fin. Entonces, ahí hay algo muy interesante para nosotros. Quienes más nos han visto, y eso también es interesante, entre 25 y 34 años el 28% y entre 35 y 44 años el 18%. Tenemos ahí a los millennials metidos en esas dos franjas. Algo muy interesante. Quienes menos nos han visto, 65 años o más, con un 11%, o de entre 18 y 24 años, un 12%. ¿Qué otro análisis hemos hecho que nos ha parecido interesante? Hemos podido ver que hay un público interesado y estable que ha seguido, y por eso nos atrevemos a hablar de una comunidad municipal delivery. ¿Qué otros alcances hemos tenido? En mediaciones digitales, como hablábamos antes, teníamos las mediaciones en formato en vivo, efectivamente en tiempo pre-COVID, y teníamos un alcance presencial de unas 55 personas promedio. Hoy día en digital promedio tenemos 360 personas conectadas en vivo. Las visualizaciones, de las tertulias, que son partes de estas mediaciones, que son conversaciones en profundidad, que preparan a los públicos para el espectáculo que van a ver, son de hasta 4.000 visualizaciones por tertulia. Y por ejemplo, otra experiencia interesante para mirar, el anuncio de nuestra temporada 2021, que la hicimos en el mes de julio. Antes teníamos estos lanzamientos pensados solo en la prensa, y esta vez en este nuevo formato digital abordamos la prensa, por supuesto que siempre es muy importante, pero también abonados y público general, y logramos poder tener una cantidad mayor a las 7.000 visualizaciones con este anuncio de la temporada 2021. Algunos comentarios, todo esto después lo vamos a resumir también en las preguntas que hoy tenemos que hacernos y que nos estamos haciendo. En los comentarios en redes sociales tenemos, por ejemplo, un comentario importante, son obviamente muchísimos más, pero donde ponemos la atención porque creemos que hay algo interesante que hay que mirar y que hay que seguir analizando es, por ejemplo, Patricia Rivera de la comuna de Ñuñoa en Chile, dice que vio su primera ópera a través de Municipal Delivery, que fue Los Puritanos, y también fue parte de la tertulia preparativa. Ahí podemos decir que detectamos un nuevo público. Y también el caso de Karen Abalay, donde dice que su hijo vio su primer ballet cuando transmitimos El Lago de los Cisnes. Por lo tanto, también podríamos ahí hablar de un nuevo público. ¿Cuáles son las preguntas que estos análisis hay más datos, hay más detalles? Yo les decía antes también, el consumo se hace en una parte importante en la pantalla del celular, también se usan iPads y computadores, hay otros análisis de cómo se consume, ¿no? Pero las preguntas que nos parecen más relevantes porque van a definir este nuevo modelo, el nuevo paradigma que en materia cultural, los espacios como el Teatro Municipal de Santiago tenemos que abordar, cuáles son las incógnitas, las preguntas, ¿no? Primero, ¿cuál es el nuevo modelo de gestión? Un modelo de gestión que tendrá que considerar de manera mucho más definitiva y decidida el modelo del espacio físico, el en vivo, pongamos, con el modelo del espacio digital.
Y hablamos de experiencia al mismo tiempo, porque el modelo del espacio en vivo hablamos de una experiencia socializada, una experiencia social, donde encontrarse, conversar, comentar sigue siendo importante, con una experiencia mucho más atomizada que permite lo digital, ¿no? Frente a una pantalla, efectivamente, puede haber un grupo familiar de 4 personas, hemos visto que eso pasa, de 7 personas, o también pueden ser 2 personas tras una pantalla, que puede ser la del celular, en fin, hay una experiencia que tiene un grado de socialización, pero diferente, está atomizada, o experiencias que generan comunidades virtuales, que se unen en torno a una transmisión digital, sí, es una experiencia atomizada en la experiencia inmediata, pero finalmente también puede terminar siendo en alguna parte una experiencia socializada posteriormente. Pero está un nuevo modelo que tiene que hacer convivir de manera armónica y equilibrada el espacio físico con el espacio digital, la experiencia en vivo, conservando los valores que tiene la experiencia en vivo con la experiencia digital. Otra pregunta que vale la pena hacerse es cómo es la nueva relación con los públicos post-confinamiento. ¿Qué tipo de experiencia le estamos ofreciendo? Que nosotros como Teatro Municipal de Santiago, a todo ese público que visibilizamos, era un público que probablemente estaba ahí, pero que como teatro nosotros no habíamos identificado, no habíamos visto en detalle, ¿cómo vamos a seguir esta relación con esos públicos? ¿Vamos a seguir con la plataforma? ¿Será una plataforma híbrida, con una zona pagada, con una zona gratuita? ¿Qué tipo de plataforma vamos a tener? ¿Vamos a producir contenido específico para ese público que consume digital, o vamos a mantener esta fórmula de proponer de manera digital un contenido que se produce netamente en vivo? ¿Será ese contenido disfrutado en vivo que se transmitirá digital, o será un contenido producido en vivo pero que está pensado solo para plataformas digitales? Son preguntas que son complejas de contestar, que cambian totalmente el funcionamiento de los espacios, pero que al centro tienen la pregunta de qué tipo de experiencia vamos a ofrecer a ese público. Otra pregunta válida es cómo profundizamos en el conocimiento de estos públicos y cómo homologamos la manera de contabilizarlos. Es decir, algunos hablan de play, otros de contacto. Es lo mismo y contabilizamos o evaluamos de la misma manera un público que permanece 5 minutos en la pantalla o con el que permanece las 2 horas que dura la obra de teatro, que dura la ópera, el ballet, en fin, los conciertos. ¿Cómo vamos a homologar ese análisis? ¿Cómo vamos a conocer más en profundidad a ese público que está presente? Efectivamente, acá hay una inversión importante en la data. La importancia de la data no es algo que salte solo ahora con el COVID, ahora se hace más esencial y tal vez incluso hasta más dramático para la sobrevivencia de los espacios culturales, de los grupos artísticos, pero se hace necesario y es necesario poder invertir en estudios, en data, en conocer mucho mejor a ese público, que no necesariamente es el conocimiento que teníamos pre-COVID respecto de si compraste para un ballet, tal vez también te interese esta obra de danza. Puede ser también, y no lo sabemos, que el consumo digital haya abierto interés por la facilidad que ofrece de poder ver, de poder disfrutar de ciertas propuestas. A lo mejor abre nuevas ventanas en el sentido de no hacer asociaciones solo de gustos, sino de otro tipo, que no conocemos tampoco hoy día. Así que eso es algo que está en el aire. La otra pregunta es hasta qué punto podemos hablar de nuevos públicos, como los casos que yo les mostraba antes en esas 2 citas que rescatamos de comentarios en redes sociales respecto de que fue la primera ópera que vio una de las personas que escribía, y la segunda que decía que su hijo había visto por primera vez un ballet. Ahí podemos decir que hay nuevos públicos efectivamente. También hay una ampliación de público, sin duda, con los números que vimos, por ejemplo, en el caso del Teatro Municipal, llegamos a más público, tuvimos mayor impacto en los talleres, en las actividades de mediación social, con la llegada de los espectáculos, ¿no? Varias veces las salas, lo que uno puede poner en una sala, sobre todo hoy día con aforo limitado. Y la pregunta tal vez más compleja es la diversificación de los públicos, porque para poder hablar de diversificación de públicos necesitamos conocer realmente cómo es ese público y cuáles son las características que lo definen. Por lo tanto, tenemos esta pregunta, tenemos indicios ya, sí podríamos hablar de un nuevo público, no sabemos bien en qué porcentaje, tal vez, evidentemente una ampliación de público y una diversificación de público es donde tal vez está la pregunta más grande.
Otra pregunta, o más bien una propuesta, es repensar los espacios, su contenido y su trabajo, lo que estábamos hablando antes vinculado a cuál es el tipo de experiencia y de contenido que le vamos a ofrecer a nuevos públicos virtuales que están ahí, que pueden ser también públicos en vivo, ¿no? Sin duda, pero claramente hay un tema geográfico que definitivamente nos hace poder definir ya hoy día que va a haber un tipo de público que va a vincularse, a relacionarse con las propuestas culturales de manera digital. Eso no hay ninguna duda. Y por eso tenemos que repensar los espacios, tenemos que repensar cómo estamos mirando ese contenido, cómo lo estamos produciendo, para qué lo estamos haciendo. En fin, son muchas las preguntas que están dando vuelta y siempre pensando en rescatar la riqueza que tiene la experiencia en vivo con la riqueza y las cosas positivas que tiene la experiencia digital. Y por último, una pregunta que es si acaso se consolida una cultura digital. ¿Podemos hablar ya de una cultura digital después de esta pandemia? No, sí, también es una pregunta que está en el aire. Aparentemente podríamos reducir esta experiencia COVID con los públicos en que hay un nuevo lujo y este nuevo lujo es la experiencia en vivo, una experiencia en vivo que no todo el mundo está dispuesto a vivir por distintas razones, algunos por barreras geográficas, algunos por barreras económicas, no porque no quieran, sino que porque no pueden, otros también por barreras sanitarias en el sentido de que hay una población de riesgo que no quiere tomar el riesgo de volver a espacios artísticos donde ellos puedan sentirse en riesgo, ¿cierto?, de contraer este COVID. Por lo tanto, podríamos incluso decir que una nueva normalidad es lo digital y por lo tanto el nuevo lujo es la experiencia en vivo. Todas estas son preguntas y son acotaciones que nacen a partir de la experiencia con los públicos en este Municipal Delivery. Está además decir que el mayor orgullo que el equipo completo del Teatro Municipal de Santiago siente con respecto a esta experiencia digital es el hecho que este esfuerzo que hemos hecho ha sido valorado por las personas. No quiero tanto hablar de éxito como quiero decir valorado. Efectivamente hemos logrado el objetivo de mantener a nuestros artistas, al teatro vivo, y hemos logrado, más importante aún, acompañar a las personas en una experiencia que ha sido extremadamente compleja y desafiante, en especial para quienes han pasado esta pandemia en condiciones de espacio complejas, ¿no? Por lo tanto, quiero transmitir también que esta experiencia, los números que yo les mostré, atrás de esos números hay personas y nos ha hecho mucho sentido y ha dado mucha alegría lo que hemos logrado con esta plataforma digital y por eso es que nos hemos sentido también nosotros acompañados por todas esas personas y la decisión del Teatro Municipal de Santiago es seguir adelante con la plataforma digital, aun cuando vengan nuevos normalidades o un nuevo momento donde ya retomemos lo digital, nosotros no vamos a dejar atrás esta nueva comunidad digital que se ha establecido a propósito de esta pandemia y queremos mirar el futuro considerando todas las posibilidades que le abre a un teatro como el Municipal de Santiago las opciones digitales, obviamente de la mano de las opciones en vivo. Como ustedes verán, el resumen de esta presentación también tiene relación con que estamos viviendo un momento excepcional, pero que ha tenido otros momentos similares en situaciones diferentes, sí, en la historia, han sido las pestes, las causas de cambios profundos en las sociedades y en sus modelos de sobrevivencia y de vida y de economía, y no será esta la excepción, y no será tampoco el mundo cultural el que se mantenga al margen de esa realidad. Muchísimas gracias.